Buenos días nuevamente a todos, me da mucho gusto verlos nuevamente y ahora quiero invitarles a un espacio que hemos denominado un conversatorio. El tema de este conversatorio tiene que ver con los riesgos ambientales y cuál es el papel que están desempeñando las finanzas verdes. En este espacio quiero dar la bienvenida a dos de nuestros ponentes que van a tener una conversación muy interactiva. Es Alan Gómez. Alan Gómez es el coordinador del Comité de Sostenibilidad de la Asociación de Bancos de México, y en segundo lugar a una gran amiga nuestra, ya conocida por ustedes también, Luisa Montes, que es la directora de Ecovalores, que es una agencia de inversiones responsables independiente. Luisa y Alan, bienvenidos a este conversatorio, y sé que tenemos un gran público atento a lo que ustedes tienen que compartirnos hoy. Hola, muy buenos días. Soy Luisa Montes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto estar con todas las empresas del CEMEFI, que ya son miles de empresas. Eso es impresionante. Yo he trabajado con el CEMEFI. Soy de la primera generación de consultores en ESR. Y eso fue ya hace más de 10 años. Entonces me da mucho gusto estar en esta ocasión en que se cumplen 20 años de empresas socialmente responsables. He visto la evolución del distintivo y me da mucho gusto hacia dónde se está moviendo. Y pude acompañar a una empresa en su obtención del distintivo hace unos 13 años. Entonces entiendo desde adentro cómo es todo el proceso de hacer la evaluación de empresa socialmente responsable, cómo estuvimos en esa ocasión platicando con los grupos de todos los empleados de la empresa y lo que significa para cada uno de los empleados ser una empresa socialmente responsable, el orgullo que les da. Entonces, creo que tenemos el compromiso de hacerlo cada vez mejor y el día de hoy tenemos el gusto de platicar de cómo influencia este desempeño de la empresa en el desempeño financiero de las empresas, ¿no? Originalmente el desempeño socialmente responsable de las empresas pues empezó mucho por la filantropía. Exactamente, el Centro Mexicano para la Filantropía nos los puede platicar muy bien. El propio director de la empresa quería hacer filantropía y entonces buscaba alguna causa que fuera cerca a su corazón y entonces esa causa la estaba apoyando. Y lo que nosotros les queremos platicar ahora con esta evolución es cómo el desempeño de la empresa también está afectando el desempeño financiero de la empresa, ¿no? Como si no analizamos adecuadamente los riesgos a los que nos podemos estar enfrentando y los manejamos adecuadamente, cómo estos riesgos no bien manejados pueden ser un problema financiero a la larga. En particular, yo quería bueno, un buen ejemplo, más bien, más que enfocarnos en él, es el del cambio climático, ¿no? Si una empresa no tiene claro cuál es su riesgo de cambio climático, cuáles van a ser sus impactos y lo maneja adecuadamente, esto puede ser un costo muy alto para la empresa. Y esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero tal vez no lo hemos descontado adecuadamente en la parte financiera. Los riesgos financieros muchas veces los vemos nada más como los riesgos de que la empresa pueda o no tener ciertos ingresos o tenga ciertos gastos, pero tal vez no hemos descontado adecuadamente todos los impactos de cambio climático que tenemos que hacer. Entonces eso es lo que queremos platicar, Alan y yo. Alan está aquí conmigo, creo que ya dieron su introducción. Y quisiera que nos platicaras, Alan, si nos puedes platicar un poquito cómo se maneja estos riesgos socioambientales, en particular el riesgo de cambio climático en el banco, y cómo lo está haciendo la Asociación de Bancos de México para analizar adecuadamente estos riesgos y manejarlos de forma que no sean un costo financiero finalmente tanto para la empresa como para los financiadores, ya sean que les den crédito o los accionistas. Gracias, Alan, por participar. Claro, Luisa, muchísimas gracias por la invitación a ti, al CEMEFI, evidentemente un gran gusto para nosotros ser parte de este evento.
También somos una empresa que ya por muchos años hemos estado participando de las actividades del CEMEFI, entonces nuevamente es un placer compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia alrededor del tema de cambio climático. Si te parece, te cuento un poquito de cómo estamos trabajando el tema dentro de Citi y Citibanamex. Posteriormente paso al tema de la Asociación de Bancos, que tengo el gusto y el gran placer de acompañar junto con muchos miembros de la banca, muchos otros bancos que en un ámbito somos competencia, pero en otro ámbito somos amigos y cooperamos muchísimo. Este es uno de esos ámbitos que agradablemente puedo decir que cooperamos de una manera impresionante. En fin, regresando, me pongo cachucha de Citibanamex y les cuento que Citibanamex es un banco que tiene pues más de 130 años, 135 años ya, si mal no recuerdo, en el país. A nivel global, Citi, somos subsidiarios de Citi, pues tenemos ya más de 200 años existiendo. Somos un par de bancos, tanto Citi como Citibanamex, que tienen una gran trayectoria desde la parte filantrópica, como tú mencionabas, hasta la parte ya de sostenibilidad entendida en los conceptos y en los términos actuales. Particularmente Citi, pues les podría decir que fue firmante y fue fundador de los principios de Ecuador. Ahorita es uno de los bancos también fundadores de los principios de banca responsable. En el caso de Citibanamex, bueno, pues tenemos una trayectoria ya desde los 70 trabajando los temas culturales, los temas sociales, en los 90 que empezaron con los temas de conservación, ecología a través de las fundaciones. Particularmente el tema, ya me enfocaría ahorita al tema de cambio climático. En el tema de cambio climático hemos venido trabajando ya desde hace varios años, desde el 2005. Se ha venido trabajando ya con el tema particularmente de la huella ambiental, en donde se han venido reduciendo las emisiones del banco anualmente, ¿no? Pero particularmente el tema que tú estás tocando, el tema de los riesgos financieros, es un tema, no podría decir que es reciente, es un tema nuevo, pero sí es un tema que recientemente está tomando mucho interés entre el gremio financiero, pero más particularmente entre los reguladores, ¿no? Y por supuesto entre todos los que estamos afectados de una manera u otra por el cambio climático. En este sentido, te puedo comentar que Citi es uno de los miembros de las firmas, bueno, de los soportes del TCFD, del Task Force for Climate Financial Disclosures, que es un grupo de trabajo que se crea dentro del Financial Stability Board para apoyar una mejor divulgación y un mejor control y administración de los riesgos climáticos dentro de las empresas y dentro de las instituciones financieras. Citi participó el año pasado en el primer piloto del TCFD, que fue donde evaluamos la cartera de petróleo y gas y la cartera del sector público. Eso fue en 2017 y 2018. Entre 2018 y 2019 entró México y participamos evaluando la cartera de la Afore, la cartera de inversión de nuestra Afore. Fue un primer acercamiento que nos está empezando a ayudar a entender mucho mejor cómo se comportan estos impactos y qué tendríamos que ir haciendo, vislumbrar qué tendríamos que ir haciendo en el corto, mediano plazo. El año pasado, entre 2019 y 2020, también Citibanamex, ya como banco, entramos en esta dinámica y estamos participando actualmente en el segundo piloto del TCFD para bancos, en donde estamos evaluando nosotros particularmente la cartera de agricultura, agronegocios, agricultura, ganadería, etcétera, más la cartera de real estate, ¿no? de inmuebles que son financiados por el banco. Ahora, ¿qué les evaluamos en este trabajo? Evaluamos qué tan expuestos estamos a los impactos del cambio climático, qué riesgos tenemos, qué oportunidades también vamos a poder tener, y esto enfocado particularmente en dos caminos, los riesgos de transición y los riesgos
físicos, ¿no? Riesgos físicos que claramente estamos hablando de una inundación o de sequías, etcétera, que se dan por el cambio climático, pero también ya estamos evaluando los riesgos de transición, que aquí nos estamos refiriendo a cómo va a impactar el cambio tecnológico, por ejemplo, en una cadena productiva, ¿no? En una cadena productiva donde el banco está siendo uno de los principales financiadores, queremos entender cómo se va a afectar esa cadena productiva derivada del cambio climático. En fin, entonces, como banco hemos estado trabajando en esto. De aquí me saltaría por cuestión de tiempo para apresurarnos y darles la información correcta, que les comentaría que en la Asociación de Bancos de México hemos estado participando. Nosotros, evidentemente, desde hace muchos años somos miembros de la asociación. Particularmente les cuento que el Comité de Sustentabilidad de la ABM se forma en 2007, con muy buena actividad, o con la mayoría de la actividad desarrollada a partir de 2013. Han estado varios colegas que tú conoces bien, Marcos Mancini, por ahí, liderando también y sembrando la semilla de este trabajo, que a mí posteriormente me invitan a tomar y agradezco, un rol que agradezco y que me ha dejado muchas satisfacciones, en donde pues afortunadamente te cuento que en 2016 lanzamos un protocolo de sustentabilidad, que permita a los bancos empezar a medir cómo estamos y qué tendría que ser una banca sostenible, ¿no? En términos de los productos financieros, en términos del riesgo que estamos manejando, el apetito de riesgo, cómo lo estamos identificando, cómo lo estamos controlando y cómo lo vamos y cómo lo vamos a adaptar hacia nuestro día a día. Establecemos KPIs de desempeño también, etcétera, ¿no? Hoy día te cuento que el protocolo de sustentabilidad tiene firmados más de 18 bancos comerciales y 7 de la banca de desarrollo. En ambos casos estamos hablando de cerca del 80% de los activos de todo el sector financiero. Entonces, todos estos bancos ya están trabajando para crear una agenda común en términos de la sostenibilidad financiera en la banca, ¿no? Dentro de estas actividades, en efecto, pues también hemos hecho capacitaciones para entender mejor el tema de los riesgos climáticos. Los riesgos climáticos nos están poniendo en una posición, bueno, a nosotros y a todo el mundo, pero particularmente ahorita a nosotros en el sector financiero y, por cierto, a las empresas públicas, a las empresas listadas. Esta metodología del TCFD, que te decía, se refiere a la divulgación y al manejo del cambio climático dentro de la empresa y la organización. La verdad es que es muy detallada, nos pone nos lleva a una situación, a un reto en el que tenemos nosotros que entender un tema que normalmente no estaba dentro de las capacidades de un banco. Hablar de cambio climático, hablar de cómo afecta, de nuevo, una inundación, un desarrollo inmobiliario que se va a construir en cierto lugar, pero más allá de eso, más allá de ver cómo estamos manejando el riesgo, que tú sabes, riesgo financiero normalmente se ve hacia atrás. En el caso del riesgo climático tenemos que ver hacia atrás, pero también tenemos que ver hacia adelante, ¿no? Aquí tenemos que hacer modelaciones, tenemos que hacer escenarios climáticos para hacer un análisis de sensibilidad y entender cómo va a estar siendo esa afectación. Entonces nos está poniendo en una posición el tema en la que tenemos que aprender y desarrollar muchas capacidades, tanto humanas como técnicas, ¿no? En ese sentido, pues en la Asociación de Bancos hemos estado haciendo pilotos, por ejemplo, para entender mejor cómo impacta el cambio climático. En 2016 hicimos una prueba de un stress test de sequía ante las carteras de varios bancos. Banorte participó por ahí, FIRA participó, de los que ahorita recuerdo, también Citibanamex, etcétera, en donde se encontró que el riesgo de default podría caer en este tipo de carteras, podría caer hasta 10 veces, ¿no? Podría aumentar hasta 10 veces, por ejemplo. Hemos hecho también capacitaciones. El año pasado hicimos 3 capacitaciones sobre el tema de riesgos climáticos, todas ellas ya basadas en la metodología del TCFD y en las herramientas que recomienda también el TCFD usar.
Aquí lo que está, nada más para imaginarnos lo que estaríamos recibiendo al final, digamos, nosotros como usuarios finales o alguien interesado, o digamos, lo que comúnmente se conoce como el shareholder, ¿no? Estaría interesado en conocer de cómo estamos manejando en las instituciones financieras y en las empresas públicas, cómo estamos manejando el cambio climático, pues podríamos estar encontrando métricas del tipo de qué tan alineado está nuestro portafolio, por ejemplo, de financiamiento, de inversión, hacia los 2 grados centígrados de los acuerdos de París, o cuántas toneladas de CO2 por ingreso estamos generando, etcétera, ¿no? Dependiendo. Si es el caso pues, de una empresa pública, pues no sé, podrías estar hablando de emisiones de CO2 por tonelada de cemento, digamos, no sé. Eso varía mucho, la verdad es que hay diversas métricas. Globalmente, la discusión ha estado ahorita justamente, como te decía, el tema es relativamente nuevo en el aspecto técnico, en cuanto a la aplicación a todo el sector financiero, en cuanto a este disclosure. Y no es que no se necesitara antes, sino más bien es que antes tal vez no había tenido tanta atención y tanto desarrollo como está teniendo ahorita. Entonces, en este momento, así como estamos tú y yo charlando del tema, se están desarrollando artículos científicos sobre modelaciones, sobre las métricas, sobre la forma de comunicar los temas, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que está cambiando muchísimo ahorita, pero que se está acelerando exponencialmente, diría yo, y donde además pues ya estamos viendo interés también de los reguladores en México, ¿no? Que eso es algo creo que es relevante de comentar. Recientemente, bueno, el año pasado, a finales del año pasado hubo una circular única de la CONSAR, si mal no recuerdo, en donde se invitaba ya a los fondos de pensiones, a los asset managers, a empezar a hacer un análisis de ESG, como tú bien mencionabas, y de riesgo climático, sobre cómo se están comportando sus carteras en cuanto a estos temas, ¿no? Esta fue un primer esbozo, yo diría. Después, ahorita hace, no sé, escaso un mes, si mal no recuerdo, se emite ya un acuerdo en el diario oficial de la Federación, donde se estipula que el Consejo de Estabilidad Financiera que existe en México, donde participa pues, Banco de México, la CNBV, la CONSAR, etcétera, Hacienda, por supuesto, ya está creando un comité de financiamiento sostenible que va a salvaguardar y que va a estar supervisando todo el tema de ESG y todo el tema del cambio climático, ¿no? El impacto que estos dos temas puedan tener en la economía del país. Y creo que esto es algo que no debemos de olvidar. Si alguien por ahí se está preguntando por qué tenemos que estar viendo este tema nosotros los financieros y por qué las empresas también se tendrían que estar metiendo tanto a esto, pues es básicamente porque se identifica la tesis de la que parten es que el cambio climático va a poner en jaque a la economía del mundo y por ende a las economías del G20, donde está el Financial Stability Board, y por ende los temas están aterrizando, ¿no? hacia acá. Entonces, bueno, en la Asociación de Bancos hemos tratado de ser desde el comité y con el apoyo de todos mis compañeros de todos los bancos, hemos tratado de ser muy activos en este tema, hemos tratado, como te decía, de avanzar con ejemplos de capacitaciones, el stress test. Recientemente hicimos un primer ejercicio de una taxonomía de financiamiento verde climática que nos va a permitir ya en futuros reportes, ocasiones, generar un número y entender cuánto es lo que estamos financiando en los temas verdes. También estamos trabajando ahorita en una estrategia de financiamiento sostenible para la Asociación de Bancos, que permita también identificar no solamente los riesgos, sino también las oportunidades que estamos teniendo en conjunto como gremio ante el cambio climático, ¿no? ¿Cómo nos va a impactar un poco? ¿Qué podemos hacer?
ir creando una agenda también que pueda pasar el tiempo y a las personas que estamos también en el comité, ¿no? En fin, pues más o menos por ahí estamos trabajando y creo que ya te robé mucho tiempo. Oye, definitivamente que este tema da para mucho más que media hora. Nos queda exactamente un minuto, pero yo no quisiera irme sin darle dos buenas noticias a todas las empresas que nos están viendo. La primera es un recurso que yo creo que lo hemos estado subutilizando, que es que el INEC, el Instituto Nacional de Cambio Climático, de Ecología y Cambio Climático, tiene un recurso muy rico que es el mapa de riesgos climáticos, en donde cualquiera puede entrar y buscar a ver dónde yo estoy, dónde está operando mi empresa, dónde quiero hacer un nuevo proyecto, cuáles son los riesgos climáticos a los que me voy a enfrentar, tanto sociales como ambientales, y es muy interesante y es gratuito, está ahí para todos. Creo que eso es algo, por ejemplo, porque las empresas grandes sí entiendo que tengan toda un área de sustentabilidad, pero me imagino las empresas medianas y las pequeñas dicen, ¿qué voy a hacer con estos riesgos climáticos, no? Y lo otro que yo quisiera acabar en una buena nota es que si nosotros manejamos adecuadamente el riesgo de cambio climático, los bancos nos van a hacer un descuento en nuestra tasa de nuestros créditos en un futuro. Eso es una pregunta. Pues mira, la verdad es que este tema se ha estado debatiendo a nivel global muy fuerte. Yo te diría que la verdad es que teniendo ya 7 años en el gremio, te podría decir que no hay todavía un consenso sobre un lado u otro. Te puedo poner casos, ejemplos en México de esto que ya está sucediendo, eso sí te puedo decir, pero no podría tampoco asegurar que va a ser la normalidad para todos los casos, ¿no? Pero bueno, yo conozco los casos de, por ejemplo, Ceibanco, que tiene un crédito especial para paneles solares y creo que también trae coches. No me acuerdo si son ellos para autos, ¿no? Para autos también. Los coches que menos emisiones tienen, es más baja la tasa. Exactamente. Bueno, pues me están avisando que termina nuestro tiempo. Pero bueno, te dejo ese pendiente para que lo analicemos y ojalá que la próxima vez que nos veamos nos tengas muy buenas noticias. Muchísimas gracias. Reconozco muchísimo el trabajo de Citi y de la asociación y muchas gracias al CEMEFI por esta invitación. Hasta luego. Gracias, Luisa. Gracias al CEMEFI y a todos. Buen día. Muchísimas gracias, queridos Alan y Luisa. De verdad es que fue maravilloso tener la oportunidad de escucharlos y conocer cuáles son las tendencias que están marcando la gestión del sector financiero precisamente en estos tiempos tan complejos y difíciles. Agradecemos mucho su participación. En primer lugar, a Alan Gómez, excelente por todo lo que compartiste con nosotros. Y Luisa, gran amiga, te esperamos en próximos espacios, encuentros y eventos de capacitación. Muchas gracias a todos.